continuar con la sesión número 11 con Derecho Civil. Tenemos 11 contratos, los cuales vamos a estudiar la parte sustantiva. Es muy importante que nosotros veamos lo que es la parte doctrinaria y la base legal. No expandamos mucho nuestras definiciones, que no sean muy extensas, que no sean muy tediosas en cuanto al estudio. Básicamente lo que la guía preestructurada pide son las definiciones, algunos caracteres, pues en algunos casos ejemplos, y es lo básico que nosotros debemos dominar, así como el fundamento legal. Acudamos puntualmente a los contratos en donde nosotros pues vamos a tener su estudio. Pues aquí tenemos los 11 contratos que tenemos, desde el contrato de sociedad, el comodato, el depósito, el de obra o empresa, el de servicios profesionales, fianza, compromiso, renta vitalicia, juegos, apuestas, loterías, rifas y el contrato de transacción. Estos contratos entran todavía dentro de las denominaciones de contratos típicos y contratos nominados, es decir, los encontramos en nuestro Código Civil con su articulado respectivo. Comúnmente en las sesiones lo que hacemos es una mezcla de materias. Por ejemplo, hacemos una mezcla de materias. Yo siempre en estos momentos, pues en las últimas 3 o 4 guías, dependiendo del grupo, lo que hago es mezclarlas, es decir, mezclo civil con notariado, en donde pues tratamos, por ejemplo, el contrato de transacción, y al mismo tiempo, después de dar las definiciones, las características, el ejemplo, algunas cuestiones relativas a derechos o obligaciones, pues inmediatamente nos trasladamos al tema de las escrituras, fraccionamos las escrituras con sus obligaciones previas, posteriores, sus impuestos, los honorarios, y pues algunas otras cuestiones más ahí que se piden. Entonces esta mezcla es muy importante. La sugerencia que yo les doy es que ustedes la hagan en su casa, es decir, que estudien un contrato, pues que inmediatamente traten la manera, si no formalizar la escritura, pues en la parte medular de las cláusulas escriturarias. Aquí no lo voy a hacer para evitar confusión. Voy a tratar de manera aislada, pues en simultáneo en el video siguiente que ustedes vean de notariado, pues van a ver pues algunos ejercicios que vamos a hacer de las cláusulas de algunas escrituras, porque claro, coincide, nuestra guía civil coincide prácticamente con la de notariado, si ustedes pueden percatarse. Entonces el objeto de esto es que hagamos el ejercicio mezclado, es decir, tratemos por ejemplo un contrato de servicios profesionales, veamos toda la parte sustantiva en cuanto a doctrinaria y el código, y pues posteriormente formalicemos algunas cuestiones relativas ahí en cuanto a obligaciones previas, posteriores, ejercitemos la redacción. No solo puede ser oral, esto también se lo sugiero, lo hago acá a partir de estas guías que son muy extensas. Háganlo ustedes con una computadora, yo les digo, empiecen en hoja en blanco y redacten. Eso va a ser para tener pues prácticamente ejercitando otra forma de aprendizaje, que es el haciendo y escribiendo. Y también pues ustedes pueden ir hablando al mismo tiempo de lo que están realizando, pero esas sugerencias se las voy a ampliar en el área de notaría. Bien, el contrato de sociedad lo tenemos en el 1728. Siempre recuerden ustedes las definiciones técnicas. La sociedad es un contrato de gestión por virtud del cual 2 o más personas se obligan a poner en común, dice, bienes o servicios. En este caso se les denomina socios a los sujetos, para posteriormente dividirse las ganancias. Tiene algunas cuestiones ahí, como algunos elementos personales que son los socios, pues los elementos reales, que son las aportaciones y los bienes que se ponen a disposición, y los formales, que es en escritura. Lo podemos ver nosotros también en el 1741, el medio por el cual se identifica una sociedad civil, que es la firma social. Pues ahí aparece, por ejemplo, cómo debe conformarse en cuanto a esta circunstancia, en donde nombre y apellido del socio o apellido de 2 o más de ellos, más el agregado sociedad civil. Los derechos y obligaciones de los socios, pues lógicamente son las aportaciones, y así como pues algunas cuestiones relativas a lo que nosotros vemos con tinte mercantil, que son pues el tema de las reuniones, el tema de pues algunas cuestiones relativas a la fidelidad a la sociedad, y algunas cuestiones que se dan en cuanto a requisitos especiales en cuanto a su escrituración. Nosotros vemos que tiene el artículo 1730 del Código Civil, pues algunos requisitos como
la razón o firma social, tiene algunas cuestiones relativas al domicilio, al plazo. El mismo Código Civil, pues a diferencia de las sociedades mercantiles, pues nos da desde su normativa pues los requisitos que debe tener esta escritura en su parte específica, y pues algunos que pues llaman la atención en cuanto a esto, que tenemos por ejemplo el plazo de duración de la sociedad, habla de capital, está escrito por ejemplo el tema de las utilidades o pérdidas, modo de solventar las diferencias. Esto es algo muy específico porque ya en las mercantiles no lo encontramos tan puntual y específico. Es el numeral 9, la forma de administración y pactos que se acuerden entre socios. Es muy importante aludir algo acá. Cuando este código de 1964 pues entró en vigencia, recuerden que no teníamos nuestro código de comercio, y esto lo traigo prácticamente a resaltarlo en este momento porque es muy importante que verifiquemos las disposiciones finales de nuestro Código de Comercio que dice al respecto. Recuerden que es un código que salió en 1970, al igual que como cuando estudiamos el comercio marítimo, ¿recuerdan? Pues acudimos a esta parte para nosotros pues ver algunas cuestiones ahí relativas a esta misma circunstancia, pues en donde en específico en las disposiciones transitorias, en el numeral romano sexto establece, escuchen, tomemos en cuenta y pongámonos en la época, 1964 la normativa que estaba establecida para la sociedad civil. Entonces viene y el numeral romano sexto establece las sociedades constituidas en forma civil y que tengan por fines el comercio en cualquiera de sus formas o actividades respectivas, gozarán del plazo de un año a partir de la vigencia de este código, que es 1970, para transformarse en sociedades mercantiles y quedan obligadas a inscripción en el registro mercantil según este código. Si tales sociedades no procediesen a reorganizarse en forma mercantil, quedarán sujetas a disposiciones de este código relativas a la sociedad colectiva. Pues el mensaje que nos da el Código de 1970, según la definición que yo les acabo de dar de sociedad civil, prácticamente aquella que en cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes o servicios para después repartirse las ganancias, pues nos podría dar lugar a confundirnos de que estamos hablando de una sociedad mercantil y no civil. Pues ya aclaramos cómo estuvo el tema en la transición en cuanto a la normativa que se dio. O sea, a partir del 70, todas estas sociedades que tenían como fines lucrar, pues tenían las obligaciones de convertirse a bajo forma mercantil, ya las establecidas en el artículo 10 del Código de Comercio. Podríamos decir que nuestro Código Civil, sin temor a equivocarme, respeto también las opiniones y análisis que puedan hacer otros, tanto docentes como abogados o ustedes mismos, pues que gozamos de gran parte de derecho positivo no vigente en cuanto a este tema en nuestro Código Civil. Son cuestiones en cuanto a mi apreciación, en cuanto al análisis de las dos leyes. Bueno, pues algunas diferencias entre asociación y sociedad civil. Pues la asociación pues viene únicamente pues, a incrementar su patrimonio en cuanto a las aportaciones de los asociados, mientras que los socios viene siendo en cuanto a sus aportes pues para dividir ganancias. Y en cuanto a diferencias de la sociedad mercantil, pues lógicamente la ley, la normativa en que se rigen y los registros. Es una diferencia puntual que ustedes deben ver ahí. Hicimos un análisis de cómo está puntualmente nuestra sociedad mercantil y la civil, específicamente en ese momento según la normativa de nuestro código. Vean cómo pues son cuestiones que nosotros tenemos, así que de una manera, para tenerlas, sino de una manera sencilla, tenemos nosotros que empezar a ubicar estas situaciones. Bien, nos quedan pues 10 contratos. El que subsiguiente es el contrato de comodato. Recuerden que es un contrato de cesión de uso, establece, por el cual también uso o de derecho. El comodato está establecido por el 1957, también se le llama préstamo de uso o cortesía, a través del cual una de las partes se obliga a hacer temporalmente el uso de un bien mueble no fungible o semoviente o derecho. Cuando hablamos nosotros de un bien no fungible, estamos hablando de aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad.
comodante y comodatario, que son sus sujetos. Comodante, quien pues cede el uso de determinado bien mueble no fungible, ya quedamos, y el comodatario, pues quien utiliza. El contrato de comodato se da comúnmente en las empresas de seguridad. Ustedes pueden ver que los guardias tienen pues las escopetas, se utiliza mucho el comodato. Ellos únicamente lo usan y pues por eso dice contrato de cesión de uso o cortesía. En este caso pues es devuelto a la empresa, no es de ellos el arma, sino que es devuelto, o sea, únicamente la están usando para cumplir su función laboral. Recuerden, la naturaleza jurídica siempre es la forma en que nosotros iniciamos definiendo como un contrato de cesión de uso o de goce también. Algunos caracteres: es un contrato, ustedes van a encontrar intuito personal o personal en la doctrina. Tenemos también que es un contrato bilateral, tenemos gratuito, es unilateral, es gratuito, puede ser principal, típico, nominado, si ustedes quieren agregarle estas otras características ahí, ¿verdad? Los sujetos personales, comodante y comodatario. Los reales, pues es el bien que es objeto del uso, y pues los formales, que es pues el instrumento público a través del cual es formalizado, ¿verdad? Estas son las cuestiones básicas que nosotros pues tenemos que ver en esta situación. El contrato de depósito nosotros lo tenemos pues regulado. Ahí estamos en el contrato de depósito, lo encontramos del 1974, del civil en adelante, como un contrato de custodia a través del cual una parte entrega a otra temporalmente un bien también no fungible o derecho, y este se obliga a guardarlo o a su guarda y conservación, ¿verdad? Nosotros tenemos el contrato de custodia, pues, o este contrato de depósito en el 1974 en adelante, depositante y depositario, elementos personales, los reales, pues, el objeto que es el bien objeto del depósito, y los formales, pues, la escritura a través del cual se formaliza, ¿verdad? Algunas cuestiones que se dan ahí. Algo muy importante es cuál es la diferencia entre un depósito que se da en lo civil y en lo mercantil. Pues lógicamente en lo mercantil se da en serie, se da en masa, se da en grandes proporciones, y el civil pues es una cuestión un tanto más aislada, ¿verdad? No es como la fianza también civil y la fianza mercantil. La diferencia es el tema de la magnitud o la cantidad del cual las fianzas mercantiles pues son siempre en serie, son grandes, o sea, son de gran magnitud por la índole del comercio, mientras que la fianza civil es aislada. Lo mismo pasa con el depósito, ¿verdad? Dos contratos muy importantes que nosotros tenemos regulados ahí en cuanto a la situación son los contratos de prestación de servicios. Y esta es la naturaleza de ambos: la prestación de servicios, que está el contrato de obra, y el contrato de servicios profesionales. Aquí es donde vamos a hablar un poquito. Por ejemplo, en el contrato civil de obra, es un contrato de prestación de servicios a través del cual un contratista pues y un contratante pues convienen a través de un precio la realización de una obra. En este caso podríamos poner, por ejemplo, una construcción de una casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo encontramos del artículo, por ejemplo, del 2000 en adelante, el contrato de obra, y 2027 el de servicios profesionales. Pero hay algo muy importante que yo también colocaba ahí en esta situación. Naturaleza jurídica, recuerden, estamos ante un contrato de prestación de servicios. Está el contratista y el contratante, que son los sujetos. Como elementos reales pues está la obra y el costo, que puede estar ahí en cualquier monto que se pacte. Y el formal pues es un instrumento público que también aplica las reglas de la escrituración como un elemento formal, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros ahí en esta cuestión, ¿verdad? Algunas características: pues este sí es bilateral, tiene algunas cuestiones relativas a consensual, típico, oneroso, nominado. Son caracteres, ustedes busquen caracteres comunes entre los contratos, y pues algunos son a título gratuito, otros a título oneroso, otros son bilaterales, o sea, ambas partes con derechos y obligaciones, otros son personales o unilaterales, en donde solo una de las partes, como el tema de la donación, pues tiene derechos, obligaciones o se desprende del bien. Independientemente de qué contrato estén tratando, básica la definición, elementos, características,
y pues algún ejemplo que nosotros tengamos ahí para verlo más puntual. Algunas cláusulas resolutorias y de rescisión de contratos, pues recuerden ustedes la resolución, pues es el aniquilamiento del contrato, pues puede haber un incumplimiento, ya sea del pago cuando es atracto sucesivo o por avances de la obra. Entonces puede haber una cláusula resolutoria, es aquella que pone fin al contrato por incumplimiento de una de las partes. Pueden haber cláusulas indemnizatorias también. El incumplimiento del contrato, pues da lugar a indemnizar una parte a la otra, pues también pueden haber cuestiones relativas al precio convenido en cuanto a los adelantos, pues si ya se deja de pagar, pues el contratista podría quedarse con el monto abonado. Depende de ustedes que le coloquen a la escrituración, pues eso es clave para que ustedes vayan identificando en cuanto a la estructura de la escritura, ¿verdad? Ya en la parte notarial, pues esto es muy sencillo, que ustedes identifiquen plenamente la parte sustantiva es clave en cuanto a esta situación, ¿verdad? Los daños y perjuicios, ahí tenemos por ejemplo en el artículo 2018 el tema de los daños y perjuicios, en donde pues prácticamente ustedes percatan en esta situación en donde pues nosotros veamos ahí el tema de la responsabilidad civil, el contratista que recibiera anticipos de cuenta del precio convenido, no iniciare la obra o no avanzare, sufrir atrasos injustificados, no vienen las especificaciones, responderá al dueño por daños y perjuicios. Asimismo, un contratista puede ser acusado criminalmente por el afectado o sus herederos, es decir, aquí puede haber una estafa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es en el 2017, miren, cuando uno está haciendo un contrato de obra, pues debe aclararle a ambos, al contratista y a la persona que está contratando, algunos específicamente en cuanto a derechos y obligaciones. A mí me gusta mucho aludir el artículo 2017 por los vicios. Establece la responsabilidad que establecen los artículos anteriores, es aplicable al caso del deterioro proceda por vicios de construcción no aparentes o defectos, deterioros que originen de haber modificado el plano o diseño sin autorización del propietario. O sea, los vicios de construcción no aparentes son aquellas casas, por ejemplo, edificios que entregan de una manera muy con buenos acabados aparentemente, por eso dice vicios de construcción no aparentes, pero en realidad el material que se utilizó a veces el contratante no está para verificarlo, es más, puede que no tenga pericia en eso, no tenga conocimiento de materiales de construcción ni nada, y le entreguen la casa. Sin embargo, fue un material muy común que se va a deteriorar con el tiempo o que pues, no se le aplicó la cantidad de material. Entonces ahí sí puede dar lugar a restitución y al pago de daños y perjuicios o modificaciones de diseño. A eso se refiere. Los vicios no aparentes están en el 2017 y lo tenemos nosotros también aquí en el tema de nuestra guía, ¿verdad? ¿Qué pasa si muere el dueño de la obra? Pues el 2020 es claro, el 2020 establece que da continuidad la responsabilidad de los herederos. Si muere el dueño, no se rescindirá el contrato y sus herederos serán responsables del cumplimiento para el contratista. O sea, son cuestiones que uno va ahí en cuanto a esta situación, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que pues es una manera que nosotros podemos ir viendo de una forma u otra como nuestra misma ley, el Código Civil, pues contempla casi que todo, ¿verdad? En 2026 el derecho de retención, muy importante. El constructor de una obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra. O sea, el derecho de retención aquí del bien pues, que se esté construyendo, se esté realizando, ¿verdad? Entonces, un contrato de obra pues tiene toda una normativa pues que está muy completa en el Código Civil, ¿verdad? Por otro lado, el contrato de servicios profesionales también es un contrato de servicios o de prestación de servicios a través del cual un profesional pues presta sus servicios a cambio de un honorario a otra persona. Aquí es donde yo aludo en muchas cuestiones, ¿verdad? Hay obligaciones recíprocas. Una de las obligaciones del cliente está en el 2020. El profesional tiene derecho, además de la retribución que se le pague en gastos por los servicios, justificándolo y comprobados debidamente. Son obligaciones del cliente, ¿verdad? Algunas, pues lógicamente el profesional tiene la obligación de prestar un servicio de manera eficiente y pues si va a prescindir de la prestación del servicio,
Esa es una ventaja que tienen los profesionales liberales, que pueden prescindir de la prestación, pueden en un momento dado ya no seguir prestando el servicio. Pues la única obligación es comunicarlo, pues lógicamente al cliente, tal y como establece esta situación, ¿verdad? En 2033 se establece el profesional está obligado a prestar servicios con toda dedicación y diligencia, con arreglo a las prescripciones de ciencia o arte que se trate, siendo responsable de daños y perjuicios que cause por dolo, culpa, ignorancia o por divulgación de secretos. Esta es una responsabilidad profesional. 2034, cuando no pueda continuar prestando servicios, debe avisar con la debida antelación, según la naturaleza y las personas que harán que los contraten, quedando responsable de daños y perjuicios si se separaren sin dar aviso. Cuidado con dejar un caso, ¿no? Sin dar aviso al cliente. Usted va a dejar un caso, ya no lo va a gestionar, llame al cliente, avísele, entregue el expediente con hoja de remisión, hagan un finiquito y se acabó la historia para evitar cuestiones. Es más, hagan un contrato de prestación de servicios con cualquier caso que se les presente, por más mínimo que sea, para evitar cuestiones relativas a reclamos o a algún incumplimiento de contrato. Recuerden que así como el notario, pues uno de los mayores delitos en que incurre un notario es la estafa, pues también los abogados no se libran de este tema, ¿verdad? Así como los ingenieros o cualquier profesional, ¿verdad? Tenemos algunas cuestiones ahí relativas a esto. Este artículo es muy importante. A veces se toma como que fuera un contrato de obra, y sí, la obra, pues hay una modalidad de pago que es contraentrega de la obra. Termina la obra y pues ahí se paga, ¿verdad? Esa es una modalidad de pago, o a falta de estipulación, pues es contraentrega del bien, ¿verdad? Entonces esas cuestiones se dan en el contrato de obra, pero en el de servicios profesionales no. A veces se toma la idea de que en base al resultado, pues si se gana el proceso, por ejemplo, se le paga, si no, no, ¿verdad? Trabajamos contra el resultado, salvo haya pacto con el profesional, esto funciona. Si no, pues la normativa está en el 2032, en donde establece, salvo pacto en contrario, los que prestaren servicios profesionales tienen derecho a ser retribuidos cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto que estuvieran o cuando hubieran intervenido. Es decir, independientemente del éxito o resultado, se ganó o se perdió el proceso, no depende del abogado, depende de la resolución judicial. Solamente sea diligente y cualquier cuestión, pues ya que le dé su capacidad y su conocimiento, pues ya vaya. Pero no puede usted únicamente cobrar honorarios en base al éxito de un proceso. Los honorarios deben ser pagados de antemano y según pactos. Hagan contratos y es muy importante conocer las estipulaciones, las cláusulas resolutorias, indemnizatorias y cualquier cuestión relativa. Recuerden que no solo van a ser contratados por otro abogado, sino que ustedes mismos pueden hacer redactado su contrato, pero muy importante también que contraten otro colega que en determinado momento pues los apoye en cuanto a la redacción de un contrato para la prestación de servicios profesionales. Lo hago para que sea cruzado, porque a veces son cuestiones que uno no, especialmente en los procesos penales o donde hayan procesos en cuyos montos sean muy elevados. 2027 en adelante, el contrato de servicios profesionales. Tenemos un contrato de garantía, que es el contrato de fianza. Pues tenemos ahí el contrato de garantía por el cual una persona responde por las obligaciones de otra. Ese es el contrato de una forma solidaria, y pues ahí sí que del 2100 en adelante lo encontramos. Está el fiador y el fiado. Ya vimos algunas estipulaciones distintas en cuanto a la fianza mercantil y a la fianza civil. El elemento real pues es ya sea el monto a través del cual pues se pacta en cuanto al pago que se va a hacer de la fianza o lo que se está asegurando en este caso, y el elemento formal, que es una escritura a través del cual se formaliza, ¿verdad? Entonces tenemos la fianza, tenemos el contrato de compromiso en el 2192 y subsiguientes. También puede ser un contrato. Este contrato de compromiso técnicamente no es un contrato que resuelve controversias, está establecido dentro de esta nominación, pero es un contrato pues que encausa una situación fuera de la controversia, pues en realidad no lo resuelve. El contrato de compromiso pues es hacer un pacto. Los compromitentes, que son los sujetos, pues convienen ahí pues poner en alguna circunstancia que resuelve, las partes se obligan a someter al arbitraje
las controversias que tuvieran o que surjan derivadas de otro contrato. Es decir, aquí la controversia ya surgió, entonces llegamos a un compromiso en escritura y este contrato es el contrato de compromiso. Pues la diferencia de la cláusula compromisoria, a mí me gusta hacer esta diferenciación. Hemos discutido la cláusula compromisoria, pues una cláusula compromisoria pues se establece en el contrato para una controversia futura, es decir, la controversia no ha surgido, mientras que en el contrato de compromiso la controversia ya surgió y entonces lo que se conviene es ponerlo en fin, ¿verdad? Está establecido dentro de los contratos que resuelven controversias, pero técnicamente lo que hace es encauzar la controversia fuera del ámbito judicial, ¿verdad? Entonces son cuestiones que son muy importantes. Ahí los compromitentes, el elemento real, pues el objeto de la controversia y algún monto que se llegue ahí en algún momento dado, y el elemento formal pues tenemos las escrituras. Recuerden que civil es netamente formalista, entonces tratamos la manera de todo fraccionar una escritura, aunque da la opción documentos privados con firmas legalizadas, algunas cuestiones que dan ahí, pero son instrumentos públicos. A través, cuando me refiero a instrumentos públicos también me refiero a algunas cuestiones que se pueden hacer en documentos privados con firma legalizada. Ahí está. La renta vitalicia como un contrato aleatorio en donde una parte transmite a otra bienes a cambio de recibir una renta o pensión o dinero durante la vida de los rentistas. Entonces, aquí el contrato de renta vitalicia es 2121 en adelante. Como sujetos tenemos pues a los rentistas o al débil rentista, al rentista, al beneficiario, si ustedes quieren verlo así. Tenemos aquí que este contrato pues es como una pensión que se le da al dueño del bien, quien le traslada el bien a otro, a cambio de que prácticamente constantemente, por eso es que una de las características de este contrato, que es a tracto sucesivo, durante la vida rentista pues vaya abonándole ciertas cantidades de dinero a manera de renta. Pues tenemos ahí algunas cuestiones de, pues sí, es un contrato solemne, es un contrato pues oneroso, puede darse ahí unilateral, típico, nominado, como decimos, los pagos paulatinos, es a tracto sucesivo, y pues lo encontramos nosotros de 2121 en adelante, la renta vitalicia. Contratos relativos a juegos, apuestas, loterías y rifas de 2137, estos tienen una connotación un poquito atípica, si ustedes quieren verlo así, están dentro de los contratos típicos, pero tienen muchas cuestiones ahí relacionadas. Hay algunas cuestiones que los juegos de azar no son permitidos, pues nuestro Código Civil les da un grado en cuanto a la parte permisiva con autorización de la entidad correspondiente. En este caso es el Ministerio de Gobernación quien da autorización, por ejemplo, para estas cuestiones. Pues hay algunas cuestiones ahí relativas a algunas definiciones, como los juegos, por ejemplo. Tenemos los juegos, el juego se dice que es un contrato aleatorio. Cuando nosotros hablamos de contratos aleatorios, quiere decir que son contratos inciertos en cuanto a su resultado. Algo aleatorio es algo que no se sabe cómo va a concluir. Y el juego es aquel que con fines de distracción o ganancia las dos partes prometen prestaciones bajo condiciones opuestas, es decir, condiciones opuestas, uno afirma y otro niega, otro afirma y otro niega algo y viceversa. Esas son... Por eso el azar se le denomina, aparte de un juego de azar, es parte de un resultado incierto, mientras que la apuesta también es un contrato aleatorio. Los juegos son un contrato, la apuesta es otro contrato, en donde con el fin de robustecer, dice una parte de la doctrina esta definición de robustecer una afirmación, pues las partes se prometen ciertas prestaciones, en el caso de ser o no verdad a la afirmación. Eso es lo que pues desde el derecho romano se le llamaba encerus, lo que era pues robustecer esa afirmación, donde yo digo, bueno, esto va a pasar y esto es así, y la apuesta quiere decir sostenerla, y a cambio de sostenerla y sucede el evento, pues a cambio de un precio, ¿verdad? Son contratos aleatorios, son contratos recíprocos unilaterales, en donde un elemento real, pues hay un monto de por medio, normalmente es un elemento monetario, es un costo. ¿Cuál es el resultado? Algo muy importante, que es uno de los pocos contratos que realmente no tiene protección
judicial al respecto. Nosotros lo vemos en el 2137. Algunas cuestiones ahí, por ejemplo, llama la atención por esa situación, porque aquí no hay, es el 2145, perdón, el 2137 en adelante, y el 2145 dice no hay acción para reclamar lo que se gane en las apuestas, o sea, aquí expresamente la ley pues ya inmediatamente cierra cualquier vía de reclamo a las cuestiones relativas a las apuestas o juegos. Tiene algunas limitantes, por ejemplo, la protección preferente a alimentos. También procede la repetición a solicitud del cónyuge, el que perdió cuando el monto es pagado por los medios económicos necesarios para las necesidades familiares, en cuyo caso el juez podrá obligar al que ganó a que restituya la cantidad que cubra los gastos ordinarios y normales de la familia. Es un derecho preferente de alimentos para protección de los alimentos, ¿verdad? Entonces son cuestiones que vienen en cuanto a estos contratos aleatorios que se dan, algunas situaciones pues que se dan ahí, ¿verdad? Por último tenemos el contrato de transacción. Esto es muy importante. El contrato de transacción pues tenemos nosotros que es un contrato de resolución de controversias. Este sí es un contrato que puede darse sobre puntos dudosos o litigiosos para ponerles fin a la misma. ¿Cuál es la diferencia entre un punto dudoso y un litigioso? Pues en el punto dudoso pues no se ha entrado al proceso, y en el punto litigioso pues ya estamos dentro de un proceso. Estamos desde el artículo 2151 en adelante, cuando establece la transacción. Es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden en común un punto dudoso. Aquí estamos hablando de la transacción extrajudicial, o sea, y un litigioso, ya pues lógicamente estamos hablando del tema judicial. Evitan el pleito que podría promoverse o termina el que está principiado. Muy importante, no se puede transigir las prohibiciones sobre el estado civil, validez o nulidad del matrimonio o el divorcio, alguna responsabilidad penal, derecho de alimentos, disposiciones de última voluntad. El caso de los menores o incapaces, en caso de los niños, niñas y adolescentes, para ser más exactos actualmente, los incapaces o ausentes no pueden transigir sobre los bienes de las personas que representan sin autorización judicial. El 2159, el caso de cónyuges, el marido no puede sin consentimiento de la mujer, ni esta sin el de aquel, transigir sobre bienes comunes. El 2160, el caso de funcionarios y empleados públicos. 2161, que administra bien nacional o principal, solo podrán transigir con autorización o aprobación del Ejecutivo. Bueno, hay transacciones judiciales y extrajudiciales. La judicial, convenios celebrados en juicio, y la extrajudicial pues es a través de un contrato de transacción. Entonces, bueno, tenemos algunas cuestiones ahí relativas a los tutores en el 2163, que es pues ya parte de la última que nosotros seguimos viendo. El incapaz que ha sido rehabilitado, el tutor, podrá el tutor transigir sobre él, sobre los bienes que administró, si no están aprobados judicialmente las cuentas de tutela y canceladas las garantías. Entonces son cuestiones que se dan ahí, ¿verdad? Entonces el 2169, que es muy importante en cuanto a la transacción, dice que debe redactarse por escrito, en escritura o documento privado legalizado ante notario, o bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas sean autenticadas por notario. Tenemos las tres modalidades: escritura, documento privado y acta judicial. Cuando se trate de cuestiones netamente familiares, recomiendo que sean cuestiones judiciales, es decir, convenios, transacciones que se traten relativas a alimentos, a cuestiones relativas a alguna cuestión que se vaya a hacer alguna situación en juicio, hagan convenios en lugar de transacciones. Recuerden que no se puede transar en algunas cuestiones con las prohibiciones. Entonces, siempre y cuando pues haya fiabilidad en cuanto a esto. Todo lo que yo acabo de mencionar en lo que es derecho civil, ustedes pueden percatarse, y pues tenemos nuestro código. Me estuve abocando constantemente a la guía, puntualizando en el código, y ahí están las características, los elementos y las definiciones. Espero que les haya servido esta orientación. Si ustedes gustan profundizar, háganlo, pero seamos puntuales en esta etapa de ubicación. Muchas gracias.